Comencemos con los dogmas religiosos, que han sido una fuente de explicación para muchas culturas. Creacionismo, la creencia en un ser divino que creó la vida. En el cristianismo, por ejemplo, se narra que en el Génesis Dios creó al mundo en 6 días y descansó el séptimo. Aunque el creacionismo es predominante en muchas religiones, cada una tiene su propia versión. En el hinduismo, por ejemplo, la vida es creada y destruida en ciclos por dioses como Brahma y Shiva. Dogmas en otras religiones. En el Islam, el Corán describe la creación del mundo por Alá en 6 días. En el judaísmo, la Torá contiene datos similares a los del Génesis del cristiano. Estos dogmas ofrecen una explicación basada en la fe y la tradición. Sin embargo, carecen de evidencia empírica y no pueden ser probados o refutados mediante métodos científicos. Además, la interpretación de estos textos puede entrar en conflicto con descubrimientos científicos modernos. Un ejemplo de conflictos, por ejemplo, la teoría de la evolución de Darwin contradice la idea de una creación instantánea de todas las especies. Esto ha llevado a debates intensos entre científicos y defensores del creacionismo. El impacto en la sociedad. Estos dogmas han influido profundamente en la moral y las leyes de muchas sociedades, moldeando la forma en que las personas ven su lugar en el universo. Encontramos también los mitos culturales. Los mitos culturales también han ofrecido explicaciones sobre el origen de la vida. Mito de la panspermia. La idea de que la vida llegó a la Tierra desde el espacio exterior, transportada por meteoritos o cometas. También el mito de la generación espontánea. La creencia antigua de que la vida surgía de la materia inerte, como el lodo o la carne en descomposición. Encontramos los mitos en diferentes culturas. En la mitología griega, Prometeo moldeó a los humanos a partir de arcilla. En la mitología egipcia, el dios Ra creó al mundo a partir de un huevo primordial. A diferencia de los dogmas religiosos, los mitos culturales a menudo incorporan elementos de la naturaleza y el entorno. Estos mitos reflejan la curiosidad humana y la necesidad de explicar lo inexplicable. Aunque carecen de evidencia científica, ofrecen una visión interesante de cómo las culturas antiguas entendían el mundo. Sin embargo, es importante reconocer que estos mitos no son solo teorías científicas y no deben ser tratados como tales. El impacto cultural de los mitos han influido en la literatura, el arte y la filosofía de sus respectivas culturas, mostrando cómo las creencias sobre el origen de la vida pueden moldear la identidad cultural. Un ejemplo de los mitos modernos. Incluso en la era moderna surgen mitos y teorías conspirativas sobre el origen de la vida, como la idea de que los extraterrestres sembraron la vida en la Tierra. Tenemos teorías científicas. Con el avance de la ciencia surgieron otras teorías más complejas y basadas en evidencia. Teoría de la evolución química. Propone que la vida surgió a partir de reacciones químicas en la sopa primordial de la Tierra primitiva. Esta teoría sugiere que las moléculas simples se combinaron para formar compuestos más complejos, eventualmente dando lugar a las primeras formas de vida. Experimentos como el de Miller-Urey han intentado crear estas condiciones en el laboratorio. Aunque estos experimentos han producido aminoácidos y otros compuestos orgánicos, aún no han logrado crear vida a partir de materia inerte. Encontramos la teoría del ARN. Sugiere que las primeras formas de vida eran moléculas del ARN capaces de autorreplicarse. El ARN es una molécula versátil que puede almacenar información genética y catalizar reacciones químicas. Esta teoría plantea que el ARN pudo haber sido el precursor del ADN y las proteínas. Aunque el ARN puede realizar múltiples funciones, la transición del ARN, sistema biológico más complejo, sigue siendo un área de investigación activa.
Tenemos también la teoría de las fuentes hidrotermales. Plantea que la vida pudo haber comenzado en las profundidades del océano, acerca de las fuentes hidrotermales. Estas fuentes proporcionan un ambiente rico en minerales y energía, lo que podría haber facilitado la formación de moléculas orgánicas complejas. Aunque esta teoría es plausible, la evidencia directa de vida originándose en estas condiciones es limitada. A diferencia de los dogmas y mitos, estas teorías se basan en experimentos y observaciones. Cada una ofrece una explicación plausible basada en la evidencia disponible que logran a través de los experimentos. Aunque estas teorías son más rigurosas desde el punto de vista científico, aún no hay consenso sobre cuál es la correcta. Esto demuestra la complejidad del origen de la vida y la necesidad de seguir investigando. Además, cada teoría tiene sus propias limitaciones y desafíos experimentales. En las nuevas investigaciones, la ciencia sigue avanzando y nuevas teorías y descubrimientos siguen emergiendo. Por ejemplo, la investigación de los exoplanetas y la posibilidad de vida en otros mundos podrían ofrecer nuevas pistas sobre cómo comenzó la vida en la Tierra. La creación de la vida sigue siendo un misterio que abarca desde lo divino hasta lo científico. Cada explicación, ya sea un dogma, un mito o una teoría, ofrece una perspectiva única sobre nuestra existencia. El origen de la vida en la Tierra es un tema muy fascinante y complejo que ha sido un objeto de estudio en diversas disciplinas, desde la biología hasta la astrobiología y la filosofía. A continuación daremos algunos puntos críticos acerca de las teorías del origen de la vida que visualizamos anteriormente. Aunque la biogénesis ofrece un marco plausible, no ha logrado demostrar cómo se organizaron esas moléculas en estructuras complejas, como ribosomas o células. Además, la hipótesis depende de un ambiente específico que puede no haber existido en la Tierra primitiva. Aunque la panspermia explica cómo podría haberse introducido la vida en la Tierra, no aborda el problema del origen de la vida en sí, ni cómo esos organismos lograron sobrevivir el viaje a través del espacio. Aunque el ARN tiene propiedades integrantes, aún se investiga cómo se formaron estas moléculas complejas en condiciones primordiales y cómo podrían haber dado origen a sistemas biológicos más complejos. La biodiversidad sugiere que la vida tiene una historia evolutiva rica y que su origen podría ser un proceso multifacético. La investigación continúa y los cambios de múltiples teorías podrían acercarnos a una comprensión más completa del fenómeno. Y todo esto podría llevarse a cabo si nosotros también nos dedicamos a la investigación más profunda y lograr tener pistas más concretas para que podamos visualizar las teorías, los mitos y los dogmas, cuáles de ellas podrían acercarse o tener una similitud para que nosotros podamos entender también cómo se originó el ser humano en la Tierra. Esta ha sido mi presentación, esperando que la información brindada haya aclarado diferentes puntos, y si no, igual la alternativa es de seguir indagando, porque las teorías, la ciencia aumenta cada día más y es necesario estar actualizados para poder tener información en nuestra mente y tener el conocimiento principal para poder entender diferentes áreas en la cual muchas veces nosotros estamos dudosos de las cosas que pueden ir surgiendo día a día. Saludos y gracias por ver este video. Hasta la próxima.